orar en este momento. Padre Celestial, amantísimo Dios, te damos las gracias, Señor, porque cada momento en ti es especial. Siempre que nos acercamos a ti no venimos con las manos vacías, Señor, sino que siempre venimos con regalos de parte tuya, Señor, con dones, con bendiciones, con algo de tus riquezas en gloria, Señor. Siempre que nos exponemos a tu palabra, Señor, hay algo que vienes tú a decirnos al corazón, Padre. Gracias por estos momentos tan especiales, por estos momentos en los que hacemos tesoros en el cielo, Señor, por estos momentos de eternidad, que no es una simple clase, Señor, sino acercarnos más al conocimiento de tu palabra, Señor, al conocimiento de tu sabiduría, al conocimiento del Altísimo. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor, porque estamos aquí deseando que nos llenes de tu Santo Espíritu, porque somos vasijas en tus manos, Señor. Somos instrumentos en tus manos, Padre. Somos cual vasos en las manos del alfarero, Señor. Gracias por este momento precioso. Bendice a los que no han podido conectarse. Inquieta los corazones, Señor, a la voz de tu palabra, Santo de Israel, porque es la única manera de conocerte a través de las Escrituras y conocer tu voluntad para vivir momentos y tiempos buenos, agradables y perfectos. Este momento lo dejamos en tus manos, Señor. Que seas tú hablando a la vida a través de mi hermano Brian, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora sí le voy a dar paso a mi hermano Brian para que él empiece ya a interactuar con ustedes. Y como ya lo saben, agradezco que todos tengan el micrófono en silencio y después ya tenemos un tiempo para interactuar. ¿Vale? Bendiciones a todos. Vale. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre pienso que es un privilegio, más cuando se trata de compartir la palabra del Señor. Sé que aquí hay muchos hogares representados y sepan de que este tiempo que nosotros estamos invirtiendo aquí por medio de esta red, como lo es el Zoom, no es en vano, hermanos. Estamos haciendo una inversión en el reino del Señor. Una inversión de tiempo porque el Señor es el que sigue añadiendo ese crecimiento a su iglesia. Pero también somos nosotros los que debemos de estar siempre atentos a seguir aprendiendo de lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces, sin más preámbulo, bueno, me presento, mi nombre es Brian. Ya nos irán conociendo no solamente a mi persona, sino también a la hermana Maylin, al hermano Manuel, la hermana Claudia, ya la conocen, el hermano Fernando. Entonces, estamos aquí para servirles y como había dicho en una reunión anterior, seguimos aprendiendo, hermanos. Siempre que abrimos la Escritura, el Señor siempre muestra algo nuevo. Entonces, el día de hoy, aquí la opción de compartir pantalla. Vale, no sé si lo alcanzan a leer desde la pantalla de su móvil. El título de la clase que vamos a ver hoy es esta: ¿Quiénes somos en Cristo? Y esto es de suma importancia, hermanos, porque Dios nos ha dado a nosotros una identidad. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no somos una persona común y corriente ahora tampoco, sino que, como aquí dice, ahora que nosotros ya somos salvos, podemos entender qué es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Ya no somos una persona comunes y corrientes, sino que ahora somos un hijo de Dios. Este es un título, hermanos, que quiero resaltar, esto es muy importante. Es un título que nadie de los que estamos aquí conectados se ha ganado. Hace poco yo leí una frase de un predicador que decía de que nadie de nosotros va a llegar allá al cielo, a la eternidad con el Señor, con un rótulo que diga lo conseguí. Ninguno de nosotros va a llegar o va a poder hacer eso.
sino que más bien sabemos de que esto ha sido por la pura gracia y la pura misericordia del Señor. Entonces miramos de que no somos cualquier cosa. Y si me siguen ustedes en sus manuales, vamos a tocar esta primera cita que está en San Juan, capítulo 1, el versículo 12, y nos dice algo súper importante, que va a ser como la base de todo lo que vamos a ver a lo largo de toda esta clase. En San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un ejercicio que me gusta mucho hacer siempre que abrimos la escritura, y es siempre prestar así atención a los detalles que nos dicen la palabra. Aquí este versículo nos dice de que a los que le recibieron, a los que creen. ¿Se acuerdan del tema pasado que el hermano Fernando nos hablaba acerca de la fe salvadora? Pues se va relacionando este versículo. Aquellos que creen en su nombre, Dios, no el pastor, no un hermano, sino que Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted me sigue en su manual, en el ejercicio de completación, ¿qué es lo que pondríamos entonces nosotros ahí a la par de la cita? Ahora soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios. No es cualquier cosa esto, hermano, porque mire, hoy en día hay muchas profesiones, doctor, abogado, licenciado en X o Y cosa, y pienso que el tener un título es importante el educarse, el seguirse formando en lo secular. Pero estos títulos se quedan aquí. Este título, hermano, usted se lo lleva y llega a una eternidad con el Señor, porque cuando estemos delante de Él, no creo que el Señor nos llame, pase el abogado fulano de tal, pase el doctor fulano de tal, sino que ahí lo que les llama son a sus hijos. Por tanto, es importante que nosotros sepamos y manejemos esto. La siguiente cita que vamos a ver es una súper conocida, que es San Juan 3:16. Yo creo que muchos nos lo sabemos hasta de memoria. Pero la escritura nos dice lo siguiente. Ok, mientras tanto el hermano Fernando irá admitiendo hacia algunos hermanos, ¿vale? Así que si hay alguna puede nos vamos a nuestra casa y no me responde. Pues te digas tú misma, familia. Anda, ayúdale, Sara. Para ser más criada. Anda, ayúdale a la mamá, anda, ayúdale. Creo que hay muchas personas. ¿Vale? Vale, perfecto. Vamos a continuar. Y seguiremos aquí interactuando. Vale. Bueno, como les mencionaba, tenemos esta cita, San Juan 3:16, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Pero lo que nos llama la atención es que cómo estaba ese mundo cuando aquí dice que Dios lo amó. Ponga atención de que habla en tiempo pasado y dice amó. Dios se adelantó. Dios no esperó a que el mundo fuera más o menos bueno, por así decirlo, sino que Dios amó al mundo tal y en la condición en la que se encontraba. Y sigue diciendo el versículo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se diferencia mucho del de nosotros, porque el amor de Dios da, es un amor incondicional. Y eso es muy diferente al amor al cual nosotros podemos estar acostumbrados aquí en la tierra, que puede ser muy condicional en el aspecto de que tú me das algo, entonces yo te doy tal cosa, ¿no? Pero en el caso del amor de Dios, nosotros miramos de que ese mundo al cual Dios amó, no hizo algo para que Dios lo amara, sino que Dios vino y dio el primer paso. Espérate, ya te lo paso. Ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. Sí, es que por aquí que la vemos. Tenga vida eterna. Entonces, aquí miramos de que Dios amó, Dios se entregó
y aquello que Dios entregó era lo más preciado que él tenía, que era su hijo, su único hijo. Creo que cuando hablamos de esto, de un hijo, creo que los padres entenderán un poco más a profundidad ese versículo, creo yo. Porque un hijo se ama de principio, que está temprano. aun cuando los hijos Ya saben voy. de que siguen teniendo un lugar especial en sus corazones, ¿no es así? Pues aquí miramos de que Dios amó al mundo, entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea, es súper importante, todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda, más tenga vida para sí. Más tenga vida eterna. Bueno, entonces, ahí en el ejercicio de completación, ¿no? Me pasó al siguiente. Vale, se pasa así. Cuidado. En el ejercicio. Hermanos, perdonen, pero creo que alguien tiene abierto su micrófono y esa es la interferencia que se escucha. Por favor, tratemos todos de poner nuestros micrófonos en silencio. Veo algunos hermanos que tienen los micrófonos abiertos y se escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos aquí, ¿no? Juan 3:16 y vamos en este punto. ¿Vale? Entonces, ahora sí para resolver. Entonces, en el ejercicio de completación que tenemos en el manual, entonces dice, ahora tengo la vida eterna. Esa vida eterna, hermanos, ¿qué nos costó a nosotros? Solamente nosotros creímos, pero para el Hijo de Dios le costó todo. No es cualquier cosa lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces miramos de que cómo es el amor del Señor, ¿no es así? Que Él nos amó, entregó a su Hijo y todo. Y miramos de que todo empieza a tener así como que una coherencia, un sentido. Cada uno de estos versículos que nosotros vamos a ver, no es que se han escogido al azar. Todos van relacionados y al final vamos a ver todo ese sentido que vamos a ir viendo a lo largo de la Escritura. Ahora tenemos Romanos capítulo 5, el verso 5, y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted y yo hicimos aquella oración de fe, y por medio de esa fe, el Señor hizo de que nosotros fuéramos nuevas criaturas al nacer de nuevo, en ese proceso Dios nos dio al Espíritu Santo para que ahora morase y habitase en cada uno de nosotros, ¿no es así? Pero aquí menciona algo la Escritura de que Dios ha derramado algo en su corazón y en mi corazón. Entonces, ¿qué es ese algo? Dios ha derramado su amor en cada uno de nosotros. ¿Se han fijado de que muchas de las personas cuando llegamos a los pies del Señor venimos con odio, con resentimiento, con tantos problemas, ¿no es así? Pero aquí me dice la Escritura de que Dios derramó ese amor especial por medio de ¿quién lo hizo? Por medio de su Espíritu Santo. Así que hoy en día, tanto usted y yo no tendríamos así como que excusa delante del Señor para decir de que no podemos amar a alguien, porque aquí dice la Escritura que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora y vive en su interior y en mi interior también. La siguiente Escritura dice, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, acá hay algo súper importante. Aquí hace una pregunta, el apóstol Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Cuáles son los pensamientos que tiene el Señor? Hay un versículo que dice de que así como son de altos los cielos, así son los pensamientos del Señor, ¿no? Y el Señor mismo dice, si no me equivoco en Jeremías, de que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y cuando usted y yo miramos la vida de Jesús aquí en la tierra, miramos de que su manera de pensar era muy diferente, tanto a la de los judíos como a las personas comunes y corrientes que estaban a su alrededor. Entonces, aquí lo que nos dice la Escritura es de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero, ¿cómo es eso, hermano, de que nosotros tenemos la mente de Cristo? Es el Espíritu Santo el que conoce lo profundo del Señor. Eso nos lo dice otra Escritura.
Y el mismo Espíritu que estaba en Jesús está en nosotros también. Así que ahora nosotros pensamos o actuaríamos de la misma manera como lo haría Cristo, como si estuviese ahí en donde estamos cada uno de nosotros. Entonces, en este ejercicio de completación dice, ahora tengo la mente de Cristo. Ahora nuestra manera de pensar es diferente a cuando nosotros no conocíamos del Señor. Antes era, tú me las haces, yo te las voy a hacer pagar. Pero ahora, como nosotros tenemos la mente de Cristo y está la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos trae a memoria la palabra, nuestra manera de pensar viene a cambiar, viene a ser diferente. Y aquí viene a evidenciar de que nosotros realmente tenemos la mente de Cristo. Y se trata de eso, hermano. No solamente importa lo que hablamos o lo que hacemos, sino también lo que está aquí, lo que nosotros pensamos también. Entonces, la siguiente escritura que vamos a ver está en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, y dice, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? O sea, aquí nos dice la escritura de que hay alguien que está habitando y que está morando ahora en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo. Yo sé que muchas de estas escrituras ya las hemos visto o ya las hemos estudiado anteriormente, pero siempre podemos sacar algo nuevo. En este caso, nosotros miramos de que el cuerpo que usted y yo tenemos ya no nos pertenece a nosotros, sino que ahora le pertenece al Señor. Lo que me gusta de esta escritura que en el versículo 20 dice de que nosotros debemos de glorificar al Señor con nuestros cuerpos también. Por tanto, ¿es importante, hermanos, cuidar este cuerpo? Claro que sí. Es el vehículo también por el cual el Espíritu Santo se mueve aquí en la tierra. Por tanto, es importante porque aquí nos dice la Escritura de que no nos pertenece a nosotros. Y un templo es el lugar en donde el Señor habita, en este caso, este cuerpo corporal. Perdón, este cuerpo físico. Entonces, ¿cómo pondríamos nosotros ahí en nuestro ejercicio de completación? Ahora mi cuerpo es... Ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros le pertenecemos al Señor, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente escritura. Si voy muy rápido, hermano, me lo escriben, por favor, porque a veces siento que hablo demasiado rápido. 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo. Escuche lo que dice aquí. Sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Nosotros ahora venimos a formar parte de una unidad que es el cuerpo de Cristo. El Señor no nos diseñó a nosotros para que fuésemos islas, sino para que fuésemos parte como de un continente. En el caso nuestro, miramos de que ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cristo qué es? Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿no es así? Entonces miramos de que aquí el versículo dice algo muy, muy interesante y dice, y miembros cada uno en particular. Usted sabe de que su cuerpo está compuesto de diferentes partes, ¿no es así? Y cada parte cumple una función específica que no puede cumplir otra parte. Aquí nosotros podemos sacar una enseñanza bien linda. ¿Por qué? Porque el Señor no nos llamó a nosotros solo para que sepamos mentalmente de que sí, ahora soy el templo del Señor, ahora tengo la mente de Cristo. No, sino de que hay una función. Como formamos parte del cuerpo de Cristo, hay una función que yo debo de hacer. Hoy en día usted y yo estamos aquí sentados y nos estamos formando, pero el Señor nos ha llamado a más. Aquí nos llegará el momento en el que tarde o temprano usted y yo nos levantaremos de esa silla. No podemos estar solo recibiendo. Va a haber un momento en el cual nosotros vamos a tener que dar. Cada miembro del cuerpo de Cristo cumple una función. Unos cantan, unos adoran, unos predican la palabra, cada uno tiene un llamado diferente. Entonces miramos de que es el mismo Espíritu Santo quien ha repartido dones y talentos a su iglesia, ¿no es así? Y esos dones no son para el beneficio nuestro, sino que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted y yo comprendemos esto, sabemos de que ahora forma parte de nuestra identidad, de que yo formo parte de algo que es el cuerpo de Cristo y que hay algo que yo debo de hacer también.
Ahora, si nos vamos al ejercicio de completación, entonces, ¿cómo diría? Ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, pasando, vale. Aquí. Ahora, miramos esta escritura que dice Efesios en el capítulo 1, el versículo 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, habemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí hay varias cosas importantes. Aquí nos menciona la palabra de que nosotros, usted y yo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de términos legales, cuando se habla de un sello, estamos hablando de algo que indica propiedad, algo que indica seguridad. Asimismo, en los asuntos divinos, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Señor marcando algo que es de su propiedad. Y esto lo relacionamos mucho con el versículo anterior de que somos nosotros ahora el templo y formamos parte del cuerpo de Cristo. El Señor en su obra maravillosa nos selló a cada uno de nosotros. Nos va a preservar para esta salvación que Él nos ha regalado a nosotros. Y el verso 14 dice, hablando de la promesa, solo que, hermanos, no sé si podrían silenciar el audio. ¿Por qué? Estamos escuchando, hermano. Perdón. Hermana Nivia, ¿podría poner en silencio su micro, porfa? Gracias, bendiciones. Ahora, Brian. Vale, perfecto. Perdona la interrupción, pero es, bueno, ya saben cómo va esto. Pero perfecto. Continuamos. Vale, entonces el versículo 14 dice, el Espíritu Santo de la promesa, que es arras de nuestra herencia, dice aquí la palabra, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nos encontramos con una palabra bien interesante que es arras. ¿Y qué quiere decir esa palabra arras? Por ejemplo, cuando hablamos de arras, podemos hablar de una cantidad que se da plantado en algunos contextos. El Señor, por así decirlo, nos ha dado a nosotros como que una garantía de esa herencia que a nosotros nos espera allá en el cielo. Y mire qué arra la que el Señor nos ha dado, ni más ni menos. Sí, te aseguro que la lleva regañando por el camino. Tío. Me da pena. ¿Y por qué no lo has dicho a tu hijo? Me la quedo. No pasa nada. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Queremos pedirle por favor a las personas, si nos están escuchando, que silencien sus micrófonos. ¿Vale? Ahora, ¿vale? Perfecto, vamos a continuar. Creo que estamos aquí. Vale, ahí estamos. No sé si es... Vale, entonces decíamos que en el versículo 14 dice esto, que es las arras de nuestra herencia. ¿A quién se está refiriendo ahí? Al Espíritu Santo. O sea, el Señor ya nos ha dado un adelanto de esa herencia que usted y yo tenemos y es ni más ni menos que el Espíritu Santo. O sea, no estamos hablando de algo menor, porque ¿sabían ustedes de que en el Antiguo Testamento muchos de los hombres y mujeres que hicieron grandes hazañas en el Señor, la hicieron por medio del Espíritu Santo? Si nosotros quitamos de la ecuación al Espíritu Santo, venimos a ser semejantes a los demás pueblos. Y esto lo quiero relacionar con algo que había dicho Moisés en su ocasión, de que
En un momento vino él, estaba con el pueblo de Israel en el desierto y Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir. Aunque sabía de que Dios les había dado una promesa de una tierra prometida y todo, Moisés no quería estar en esa tierra sin aquel que había dado la promesa. Y por eso nos regala aquella gran enseñanza de que, Señor, si no es por tu espíritu, si no es tu espíritu el que va delante de nosotros, mejor no queremos nada. Porque mire, usted y yo podemos decir, hermano, pero es que a mí me faltan tantas cosas. Pero es que en su interior usted tiene algo que es lo más preciado. Usted tiene al Espíritu Santo, a esa persona de la Trinidad que está con usted, que está a las 24 horas del día, que está gimiendo con gemidos indecibles, como dice la Escritura, quien nos ayuda a nosotros con nuestras debilidades y nuestras dificultades también. Entonces aquí miramos de que es el Espíritu Santo el que nos hace que nosotros nos mantengamos firmes, a tal punto de que Dios preparó este cuerpo para que Él, el Espíritu Santo, habitase en cada uno de nosotros. Y miren, de estos versículos sé que se pueden sacar hasta enseñanzas y todo, pero lastimosamente por cuestiones de tiempo, en algunas cosas no vamos a poder profundizar mucho. Ahora, volviendo al material, entonces, ¿qué es lo que colocaríamos nosotros ahí? Ahora, hemos sido nosotros, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es en cuanto a este punto. Ahora, prosiguiendo, nos encontramos con Romanos capítulo 5, el verso 1, dice, justificados, pues, por las obras. No, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes nosotros estábamos enemistados con el Señor. Y sí, hermano, aunque usted y yo anteriormente, antes de venir a los caminos del Señor, hayamos sido personas que inclusive en nuestra mentalidad nos consideremos como modelos, nosotros estábamos enemistados con el Señor a causa del pecado que había en nosotros. Por así decirlo, usted se podría considerar hasta un pecador con buenos modales, pero delante de Dios, nosotros necesitábamos una reconciliación. Y este versículo dice de que esa paz solo se pudo lograr por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quita a Jesucristo de este versículo, volvemos a estar como estábamos antes, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros colocaríamos ahí en este versículo en Romanos? Ahora tenemos paz para con Dios. Paz que antes no teníamos, hermano. Ahora, nos encontramos con Romanos capítulo 5, el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados, ponga atención a esta palabra, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí nosotros miramos la obra maravillosa del Señor, que Él lo que hizo a través del sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos reconcilió. ¿Y cuál es el resultado de una reconciliación? Hay paz. Creo que los que están casados han de saber esto de que hay un momento en donde entre el esposo y la esposa puede haber conflictos, pero cuando se da una reconciliación, ¿qué vuelve a haber nuevamente? Paz. Se vuelve a restaurar otra vez la comunicación. Nosotros antes no teníamos una comunicación directa como usted y yo la tenemos hoy en día con el Señor, porque ahora el Señor está a una oración de distancia. Entonces, ¿cómo colocaríamos aquí en esta cita? Ahora estamos reconciliados con Dios. Reconciliación que solo pudo ser hecha mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, en el punto J, dice Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos y coherederos de Dios, y también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nos está hablando de una herencia eterna que nos espera a cada uno de nosotros, ¿no es así?
Pero aquí dice de que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces miramos de que todo aquello que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario nos ha alcanzado a nosotros a manera de herencia. Entonces en este punto, ¿cómo podemos decir? Ahora somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Ahora avanzando. En el punto K encontramos 2 de Corintios en el capítulo 3, 18 dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, aquí menciona una palabra que es clave. Dice de que nosotros ahora ¿qué somos? Somos transformados. Y es que esta transformación, hermano, aquí dice de que Dios la va haciendo de gloria en gloria, pero la está haciendo conforme a la imagen de ¿quién? Conforme a la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Y es que cuando tú y yo venimos al redil del Señor, venimos a formar parte de la familia de Dios, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que evidencie esa transformación a causa de esa comunión que nosotros estamos teniendo con el Señor. ¿Por qué? A mí siempre me ha gustado un ejemplo del Antiguo Testamento. Esto está, y esto lo pueden anotar ustedes si quieren, pero en Éxodo 34, 29 nos habla de este siervo del Señor, Moisés. Y nos dice de que Moisés cuando bajaba del monte venía con las tablas de la ley, pero Moisés no se daba cuenta de que su rostro resplandecía. 39, ¿no? Sí. 34 o 29. 34, 29. Entonces nos dice eso la palabra y hay una tremenda enseñanza ahí porque Moisés venía de estar en comunión con Dios, porque él hablaba cara a cara con Dios. Asimismo nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y va a llegar un momento en donde esa comunión se tiene que evidenciar. Dios está trabajando en nosotros, hermano. Cada uno de nosotros ha de tener así como un letrero chiquitito que diga en construcción. Seguimos todavía en ese proceso. Dios nos sigue tallando, Dios nos sigue moldeando conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y es que es eso lo que a veces la gente mira diferente en cada uno de nosotros. Porque no se han encontrado ustedes con personas, ya sea familiares, amigos, compañeros de trabajo que dicen, yo a usted le miro algo diferente y usted sigue siendo la misma persona, se sigue peinando de la misma manera. Usted sigue siendo usted mismo, pero ya miran que en la manera en cómo habla, las decisiones que toma, en cómo se comporta, en cómo usted reacciona ante determinadas circunstancias, miran de que en usted hay algo diferente. Y creo que el Señor se goza cuando de nosotros que somos su pueblo se dicen comentarios de este tipo. Y cuando eso pasa, se está evidenciando esa transformación que Dios está llevando en nosotros de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Así que nosotros completamos este ejercicio y quedaría así, transformados en la misma imagen de Cristo. Hacia eso está apuntando Dios con su vida y con mi vida, hermano, a que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Ahora, en el punto L, encontramos Efesios capítulo 2, 19, dice, así que ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos ha adoptado a cada uno de nosotros, hermano. Cuando usted busca, por ejemplo, la definición de adopción, nos damos cuenta de que es venir, tomar a una persona que no tiene un lazo familiar directo y le confiere todos los derechos y privilegios que tendría en este caso un hijo. Eso es lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida a través de la obra de Jesucristo. Porque aquí dice de que no somos ahora nosotros extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos. El Señor ya nos ha santificado a nosotros y ahora formamos parte de la familia de Dios. Yo escuchaba un comentario bien interesante acerca de esta última frase que decía miembros de la familia de Dios.
Y es que usted, hermano, ahí de donde está conectado, sé que la mayoría estará desde su hogar. Pero, por ejemplo, ¿usted a quién le abre la puerta en su casa? Si ahí llega alguien desconocido, ¿usted le abre la puerta? Yo creo que la mayoría no, ¿verdad? Pero cuando es un familiar, alguien con quien usted tiene un vínculo, usted le abre la puerta, ¿no es así? Podría tocar ahora el timbre, usted va y se fija, es su hermano, entonces le abre la puerta. ¿Cómo pretendemos a veces nosotros, y esto fue un buen comentario de alguien que decía de que cómo pretendemos que Dios abra las puertas de su reino, si aquel que es el rey, que está por encima de todo, no nos conoce hacia nosotros? Nosotros no le conocemos a él, mejor dicho. Entonces, asimismo el Señor abre las puertas de su reino a los que forman parte de esa gran familia que se ha extendido, hermano, en diferentes culturas, en diferentes idiomas, países y regiones, porque esto es lo lindo del Señor, de que no solamente formamos parte de la familia de Dios los que estamos en España, también los que están en Honduras, los que están en Colombia, en Venezuela, en cada parte de este globo, hermano, formamos parte de la familia del Señor. Entonces, ¿cómo completaríamos nosotros ahí el ejercicio? Colocando miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora pasamos al siguiente. Sí, ese es. No, anterior. Vale. ¿Qué es Efesios? Ok, este versículo está en Filipenses, el 4:13. capítulo. Filipenses 4:13. Yo creo que la mayoría hasta nos lo sabemos de memoria, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin tener el versículo, yo sé que muchos ya hasta se lo sabían. Pero con este versículo hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que leer el contexto, porque esta es la conclusión de algo que Pablo dijo anteriormente y tendríamos que remontarlo versículos anteriores, porque ¿qué fue lo que dijo Pablo? Quizás no se lo vamos a poder proyectar, pero usted búsquelo desde el versículo 10 en adelante. Pablo decía, yo en todo he aprendido a contentarme, tanto en la abundancia como en la escasez. Entonces, Pablo se dio cuenta que a lo largo de todo su ministerio a veces le tocó vivir momentos gratos y momentos que no eran tan agradables que se dijeran. Me parece que es en Corintios que él dice de que él sufrió naufragios, que había peligro de ladrones, que en algunas ocasiones querían apedrear a Pablo acerca del mensaje del evangelio y todo, y Pablo estuvo expuesto a todo eso. Pero aquí viene y le habla a los filipenses y termina con esta frase que usted y yo hoy nosotros tenemos, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué Pablo dijo esto? Porque Pablo había pasado todo un proceso y se daba cuenta de que tanto en la abundancia está Cristo, y si pasamos un momento de escasez, ahí también está Cristo. Que en lugar de ser motivos, que en lugar de ser un motivo para debilitar su fe, más bien la fortalecía. Y sé que este es un versículo súper conocido, pero a mí me gusta más la versión Dios habla hoy, que dice, a todo puedo hacerle frente por medio de mi Cristo que me fortalece. Y eso es una realidad, hermanos. Acuérdese lo que, por ejemplo, le dijeron a Josué cuando murió Moisés, que decía, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y empieza a decir de que meditarás en este libro de día y de noche y todo lo que hagas prosperará, etcétera, etcétera. Pero me quedo con esa frase de que nadie iba a poderle hacer frente, ¿pero por qué? Porque el Señor iba a estar, tanto como estuvo con Moisés, iba a estar en este caso con Josué. Entonces completamos ahí con la siguiente frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No sé usted, pero yo siento que igual voy aprendiendo bastante, hermano. Ahora en el punto N dice, Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros, escuche lo que somos, porque usted tiene que creer lo que dice la palabra acerca de usted. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabía usted de que antes no eran todas las personas las que podían entrar en el lugar santísimo? Solamente las personas de una determinada tribu podrían ser sacerdotes, y esos sacerdotes no es que estaban las 24 horas del día o tenían una línea directa así con el Señor, sino que una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer la expiación por los pecados del pueblo, ¿no es así? Pero aquí miramos de que Dios cambió.
cuando vino ahora el tiempo de la gracia en comparación a lo que se vivía antes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos acceso directo a ese lugar santísimo y nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos un pueblo que ha sido apartado para el Señor, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces llama mucho la atención eso de que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros y nos ha hecho sacerdotes, una nación santa, un pueblo que ha sido adquirido por Dios, pero ¿para qué? Para que anunciemos, dice aquí la Escritura, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que me gusta es como la firma de este versículo, que el Señor nos recuerda de dónde nos sacó, hermano. Porque nosotros antes estábamos en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor hizo un cambio por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo completaríamos nosotros aquí el inciso? Que somos linaje escogido, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Ahora, nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? Y esto lo podemos responder con la escritura de San Juan en el capítulo 8, en el versículo 31 al 36, que dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí Jesús está describiendo cómo es un discípulo. Un discípulo es alguien que permanece en la palabra que Jesús ya ha dicho. Seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sé que podemos decir mucho acerca de este versículo, porque Jesús mismo dijo de que yo soy el camino, la verdad. Así que si conocemos de verdad a Jesús, Jesús nos hará a nosotros libres. Así también lo podríamos leer este versículo. Y en el versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y este versículo, hay un tremendo tesoro y una tremenda riqueza. ¿Por qué? Porque aquí el Señor les está hablando de libertad, pero ellos pensaban que por el hecho de no tener grilletes en sus manos, ellos eran libres. Pero el Señor les contesta, y creo que nosotros nos encontramos en una situación así, de que hay muchas personas a nuestro alrededor que no piensan que son esclavas, en este caso, del pecado. Hasta el mismo Señor Jesús lo dice en el siguiente versículo. A ver. Sí, es el mismo, a continuación. 33, y ahora sigue leyendo porque es hasta el 36. En el versículo 34... ya el Señor le responde, porque ellos tenían esa duda de que nosotros somos linaje de Abraham. ¿Cómo así de que nosotros somos esclavos? O sea, ¿de qué es lo que tú me vas a hacer libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, aquí el Señor les abrió el entendimiento con lo que les dijo en esta ocasión. Y dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, ¿a quién se está refiriendo ahí? El Hijo se está refiriendo a Jesús y dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que nosotros completamos con esta palabra: el Señor Jesús nos ha hecho libres. ¿Y saben qué ejemplo podemos nosotros ver en la Escritura? Cuando Lázaro murió, el Señor nos ha liberado, de la esclavitud del pecado. Así es como terminaría así el inciso. Si usted tiene ahí su material, entonces lo rellena. Ahora, con el ejemplo que les estaba planteado, el Señor Jesucristo nos ha venido a dar libertad a usted y a mí. Usted recordará, y o si no, esto lo estudiaremos así en su momento, o usted en su casa, de que hubo un momento en el que Lázaro murió, y que ese fue el momento en el que dice la palabra de que Jesús lloró. Pero Jesús fue a donde estaba la tumba de Lázaro, y vino Jesús y les dijo que removieran la piedra. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Lázaro, sal fuera.
Solo bastaron palabras del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese hombre que estaba muerto, después estaba ahí caminando, respiraba. No se parece a lo que el Señor hace con nosotros cuando nosotros venimos y hacemos la oración de fe. El Señor hace un llamado. El Señor dice, Fernando. El Señor dice, Claudia. El Señor dice, Meili. Y nosotros nos levantamos de ese sepulcro en el cual nosotros estábamos. Pero no solamente se queda ahí de que el Señor nos dio vida, sino que en esta porción de la palabra, el Señor Jesús dijo, desatadle y dejadlo libre. Entonces el Señor nos ha dado vida a cada uno de nosotros, nos ha libertado también a nosotros, pero también el Señor ahí le dio la oportunidad, le dio esa libertad. Se fijan cómo el Señor no nos impone, como quien dice, aquí te quedas, sino que el Señor siempre busca eso de nosotros, de que por voluntad. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos por obligación, creo yo, en esta clase, ¿no es así? Sino que nosotros hemos hecho un ejercicio de libertad y estamos aquí porque queremos estar aquí. Porque así como Pedro en una ocasión, Señor, ¿nosotros a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Siento que me estoy desviando un poco, así que continuamos, ¿vale? Contestando así la pregunta. Y ahora dice, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 1, nos dice lo siguiente la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación, escuchen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí me gusta este versículo de que dice de que, en primer lugar, no hay ninguna condenación para nosotros que estamos ahora en el Señor. En el versículo anterior que nosotros leímos de San Juan, el 3:16, el 17 dice de que el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando nosotros creemos, el Señor quita esa condenación eterna que había en nuestras vidas y ahora nos da libertad a cada uno de nosotros. Y aquí la Escritura nos lo vuelve a repetir aquí en el libro de Romanos, y dice, ninguna condenación hay para los que estamos, escuche, para los que estamos en Cristo Jesús. Y sobre todo esto es muy importante. Si usted y yo decimos de que andamos en Jesús y nosotros andamos en el camino del Señor, no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que buscamos hacer nosotros? Que era algo que no hacíamos antes. Ahora buscamos agradar a Dios. Entonces, en este ejercicio, ya no estoy bajo la condenación. El Señor me ha libertado a mí y lo ha libertado a usted también. Ahora, 1 Corintios 6:11 dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí el versículo anterior, Pablo empieza a hacer como una lista de que estos erais algunos de vosotros, pero menciona personas que practicaban la fornicación, el adulterio, personas que mentían, maledicientes, etcétera, etcétera. Y es cierto, todos nosotros tenemos un pasado, pero eso era lo que éramos antes de que el Señor nos lavara. ¿Pero con qué nos lavó el Señor? Con su sangre. No solamente eso, el Señor también nos santificó y nos justificó delante del Padre. Hace poco escuchaba una frase muy interesante que decía de que Jesucristo se paró ante Dios como si fueras tú, para que tú te pudieras parar ante Dios como si fueras Cristo. Y eso es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora volviendo, ¿cómo quedaría entonces este ejercicio? Hemos sido justificados, santificados y lavados en la sangre del Cordero, ¿no? Sí, ahora yo estoy. El orden sería, estoy lavado, estoy santificado y estoy justificado. Ese sería el orden. Ahora, continuando. Colosenses capítulo 2, 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero de aquí, ¿de quién está hablando?
Está hablando acerca del Señor Jesús y nosotros estamos completos en Él. Y es que, hermano, podemos estar, por ejemplo, con todas nuestras necesidades así como que satisfechas, podemos tener casa, podemos tener coche, podemos tener una buena familia, usted puede tener buenos hijos y todo. Perdón, interrumpo, perdóneme. Usted dijo, estamos lavados, santificados, ¿y qué fue lo otro? Justificados. Justificados. Muchas gracias, discúlpeme. Vale, no pasa nada, hermano. Para eso es este espacio, ¿vale? Entonces, como les decía, nosotros podemos tener muchas cosas en lo material, pero el lugar que ocupa el Señor en nuestras vidas, eso no lo puede ocupar nada ni nadie, hermano. Entonces, nosotros solamente estamos completos en Él, porque Jesús mismo es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, el ejercicio quedaría más o menos así en Colosenses 2:11, quedaría, ahora estoy completo. Usted y yo estamos completos en el Señor Jesucristo. Y ahora, para finalizar, leemos esa escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 20, que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que somos ahora nosotros, hermano? Nosotros ahora somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Es alguien que va en representación de una nación. Pero ese representante debe de conocer, obviamente, a esa nación que está representando. Y es aquí en donde adquiere sentido lo que usted y yo estamos haciendo aquí. Porque usted y yo somos embajadores del reino, pero debemos seguir conociendo más. Ese reino que el Señor puso a que nosotros sigamos expresando ese evangelio, ¿no es así? Entonces nosotros somos esos evangelios, nosotros somos esos embajadores, en nombre de Cristo. Y es por medio de nosotros de que el Señor habla al ser humano, así como el Señor nos habló en un día a través de un pastor, a través de un familiar, etcétera, etcétera. Ese mismo trabajo que hicieron otras personas por nosotros, ahora somos nosotros las que debemos de hacerlo por aquellas personas que están a nuestro alrededor. Así que para recapitular, hermano, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? De que el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. En San Juan leímos de que el Señor nos ha dado a nosotros también vida eterna. Nosotros también aprendimos de que el Señor derramó algo en nuestros corazones y ese es su amor. Y ese amor lo derramó por medio de su Espíritu Santo. También leímos y aprendimos de que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, de que ahora este cuerpo es templo y morada de su Santo Espíritu y que usted y yo ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero no solamente eso, el Señor nos selló por medio de su Espíritu Santo a usted y a mí. El Señor hizo que nos reconciliásemos nuevamente con Dios, trayendo paz para con Dios. Asimismo, la reconciliación, Jesucristo la trajo a nuestras vidas por medio de su sacrificio. Ahora somos herederos, y no solamente herederos, sino también coherederos juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué más? Hemos estado, y el Señor seguirá haciendo ese proceso de transformación de gloria en gloria, como lo decía en 2 de Corintios 3:18. Ahora también formamos parte de la familia de Dios también. Ahora también nos damos cuenta de que todo lo podemos en Cristo, que es aquel que nos fortalece. Ahora nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros también hemos aprendido de que el Señor me ha libertado, el Señor ha traído libertad a mi vida y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y que también nosotros hemos sido lavados, hemos sido santificados y justificados. ¿Ahora qué? Ahora estamos completos. ¿En quién? En Cristo. Así que ahora lo que nos toca a nosotros también es desarrollar esa tarea como la que hace un embajador. Que como lo decía este último versículo, es como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que hermanos, esto sería básicamente la clase así de hoy. Y siempre hemos tratado así como que de respetar el tiempo lo más que se pueda, pero queremos ahora dar paso a este tiempo de interacción.
si hay alguna duda, si alguien quisiera añadir así como que un comentario acerca de algún punto, algún versículo. Hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos, de quiénes somos en Cristo Jesús. La verdad es que muchas veces no nos damos cuenta. Nacemos en un país, en una nación, eso nos hace tener una identidad de hondureños, de colombianos, de venezolanos, de lo que sea. Tenemos un lenguaje, incluso costumbres, incluso maneras de comportarnos que nos hacen decir, este es hondureño, este es colombiano, este es venezolano, este es ecuatoriano. Y qué bello y maravilloso cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida y nos empieza a dar esa identidad de hijos de Dios y empezamos a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, a tener ese amor de Dios en nuestros corazones, a tener la mente de Cristo, a empezar a vivir, ¿verdad?, de la manera que Dios quiere que vivamos y que demostremos esta imagen de ese varón perfecto a los demás. Es eso lo que estamos estudiando, es eso lo que tratamos de llegar a la estatura del varón perfecto, sabiendo que esa identidad nos la está dando el Espíritu Santo de Dios cada vez que tenemos comunión con Él. Entonces, la clave de todo es permanecer en la palabra, seguir conociendo a través de las Escrituras a nuestro Padre Celestial y día a día nos vamos a ir pareciendo a esa imagen y semejanza tan perfecta y maravillosa y seremos testimonio a los demás. Solo eso quería compartir con ustedes, que el Señor me los bendiga. Veo muchos hermanos conectados, son de mucha bendición. Veo a la hermana Janet con su pareja ahí, están bien juntitos. Qué linda imagen, que el Señor me los bendiga. No crean, o sea, personalmente el Señor me habló mucho hacia mí con todos los puntos que compartimos y todo, porque llega un momento en el que nosotros perdemos de vista quiénes nosotros somos en Cristo. Y tanto el hermano Fernando, la hermana Claudia, los demás maestros y todo, realmente solo somos ellos, instrumentos. Me gustaba como un predicador decía de que cuando tú compartes la enseñanza o la labor de los predicadores, básicamente lo que somos es que somos los cubiertos con los que Dios les da de comer a su pueblo. Yo digo como que, wow, qué privilegio estar en las manos del Rey para que nos pueda utilizar para seguir haciendo su obra aquí en la tierra. Entonces yo les animo, hermanos, a que también sábado a sábado nos sigamos conectando porque siempre se aprende algo nuevo. Espero que nunca vayamos a llegar a eso de que eso yo ya me lo sé, no. Siempre el Señor hace algo nuevo. Entonces, ahí mismo en donde ustedes están, les voy a pedir de que cerremos todos nuestros ojos y vamos a orar, ¿vale? Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor, una vez más como hermanos juntos, oh Señor. Gracias, Padre, porque tú fortaleces la identidad que tú nos has dado, Santísimo Señor. Sabemos que es por ti, Padre Celestial, que nosotros estamos hoy aquí presentes. No olvidamos la Escritura, oh Señor, cuando nos dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Padre, este ha sido un privilegio, Padre Celestial, estar entre tu pueblo, Santísimo Señor. En nosotros está esa gratitud, Padre Celestial, de agradecerte a ti, Señor, lo mucho que tú sigues haciendo en nuestras vidas, Padre Celestial. Nos sigues cambiando, nos sigues transformando, apuntando, oh Señor, a que seamos más como ese varón perfecto, oh Santísimo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Gracias por estos tiempos que hemos compartido. Señor, yo te pido que bendigas a cada hogar aquí representado, oh Santísimo Señor, que la luz de tu palabra siga brillando en los corazones de mis hermanos, oh Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, oh Señor, y lumbrera mi camino, Padre Celestial. Tú eres esa luz que necesitamos en medio de este mundo lleno de tinieblas, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Santísimo Señor, a seguirnos llenando de tu Padre Celestial para que podamos compartir del mensaje tuyo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, oh Santísimo Señor, y gracias te damos por estar aquí juntamente con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos.